¿Sabías que lo que la mayoría de las personas cree saber sobre la fruta prohibida podría estar equivocado? Durante siglos hemos oído la misma historia, pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un detalle crucial que casi todos han pasado por alto? ¿Fue realmente una simple manzana la que llevó a la caída de la humanidad? ¿O podría esta fruta prohibida tener un significado mucho más profundo y complejo del que hemos imaginado? La respuesta a estas preguntas nos lleva más allá de lo que parece un simple acto de desobediencia. En realidad, esta fruta es un símbolo poderoso y enigmático que esconde secretos que aún hoy nos desafían. A lo largo de la historia, muchas teorías han intentado explicar ¿qué representaba realmente esta fruta? Algunos han sugerido que se trataba simplemente de una prueba de obediencia, mientras que otros la han identificado erróneamente como una manzana, debido a un malentendido lingüístico en las traducciones antiguas. Sin embargo, estos enfoques simplistas no logran captar la verdadera magnitud del misterio que rodea a este elemento clave en la narrativa bíblica. En los textos apócrifos, como el fascinante Libro de Enoc, encontramos revelaciones que nos ofrecen una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la fruta prohibida. Enoc, quien según las Escrituras fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, Génesis 5:24, narra en su obra una asombrosa visita al jardín del Edén. Durante esta visita, Enoc recibió una revelación que podría cambiar todo lo que pensábamos saber sobre el pecado original y sus consecuencias. Esta es la historia que hemos pasado por alto y es hora de descubrirla. Este misterio de la fruta prohibida es mucho más que un simple relato de desobediencia. Es un símbolo profundo de la lucha entre la obediencia a Dios y la sed de conocimiento que reside en todos nosotros. Mientras exploramos estas verdades ocultas, es crucial mantener una mente abierta y estar dispuestos a cuestionar lo que damos por sentado. Este es solo el comienzo de un viaje fascinante que desafiará nuestras percepciones y nos llevará más allá de las explicaciones superficiales. El jardín del Edén es descrito en la Biblia como un paraíso terrenal, un lugar donde Adán y Eva vivían en completa armonía con la creación y con Dios, Génesis 2:8-10. Sin embargo, a medida que profundizamos en los textos antiguos y apócrifos, descubrimos que este jardín no solo era un lugar físico, sino también un reino espiritual lleno de secretos y revelaciones divinas. En el libro de Enoc se nos presenta una visión del jardín del Edén que va más allá de lo que la mayoría conoce. Enoc, quien fue llevado a este jardín en sus visiones, describe montañas llenas de árboles fragantes y una atmósfera cargada de sabiduría divina. Este Edén es un lugar donde los misterios del universo están guardados, accesibles solo para aquellos a quienes Dios elige revelárselos. Es aquí donde Enoc descubre la verdadera identidad de la fruta prohibida, la cual tenía un propósito mucho más profundo que simplemente probar la obediencia de Adán y Eva. El jardín del Edén es presentado como un lugar de conexiones divinas, donde la presencia de Dios era manifiesta y tangible. En este espacio sagrado no solo se llevaban a cabo actos de creación, sino también de revelación y juicio. Este jardín, por lo tanto, no era solo un lugar de descanso, sino un escenario donde se desarrollaron eventos trascendentales que afectaron no solo a la humanidad, sino a toda la creación. La visión de Enoc del jardín del Edén nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de este lugar sagrado y su significado en la narrativa bíblica. Al explorar estos relatos, comenzamos a comprender que el Edén no es solo el escenario de la caída, sino también un portal hacia el conocimiento divino, donde se esconden los secretos de Dios. Esta revelación es solo el comienzo de una historia más grande y compleja que sigue influyendo en nuestra comprensión de la historia bíblica. El libro de Enoc,
Aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, es un texto fundamental para entender ciertos misterios que la Biblia no detalla completamente. Este antiguo libro apócrifo, atribuido a Enoc, séptimo después de Adán, describe experiencias y revelaciones que tuvo durante su vida, muchas de las cuales ocurrieron en el cielo y en el jardín del Edén. Judas 1:14-15. La visita de Enoc a este paraíso perdido nos ofrece una perspectiva única sobre lo que realmente sucedió en aquel lugar. Durante su viaje celestial, Enoc es guiado por ángeles a través de varios reinos, incluyendo el Edén. Aquí es testigo de maravillas que trascienden la comprensión humana y recibe revelaciones sobre el propósito divino detrás de la creación. Uno de los aspectos más sorprendentes de su visita es la descripción detallada de la árbol de la sabiduría, cuya fruta, según Enoc, fue la misma que Eva comió, desatando así el conocimiento del bien y del mal. Esta descripción contradice la visión común de la fruta como una simple manzana, sugiriendo en cambio que era un fruto complejo con la capacidad de otorgar sabiduría divina. La importancia del libro de Enoc radica en su capacidad para llenar los vacíos que la narrativa bíblica deja abiertos. Sus relatos no solo complementan lo que sabemos del Génesis, sino que también nos ofrecen nuevas interpretaciones y entendimientos sobre la naturaleza de la fruta prohibida y el Edén. Estas revelaciones nos invitan a reexaminar nuestras creencias y a considerar la posibilidad de que el conocimiento humano sobre estos eventos esté incompleto. Al explorar las páginas del libro de Enoc, descubrimos que el Edén y la fruta prohibida son solo la punta del iceberg en una narrativa mucho más vasta. Los detalles y visiones que Enoc compartió han desafiado las creencias establecidas y continúan siendo objeto de estudio y reflexión para aquellos que buscan una comprensión más profunda de los textos sagrados. Esta obra, aunque controversial, es esencial para aquellos que desean ir más allá de las interpretaciones tradicionales y descubrir las verdades ocultas en las historias bíblicas. La historia de Eva y la serpiente es quizás una de las narrativas más conocidas del mundo, relatada en el libro de Génesis. La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. Es el instigador del primer pecado, persuadiendo a Eva a comer del fruto prohibido. Sin embargo, hay mucho más en esta historia que lo que aparece en la superficie, y el relato en el libro de Enoc añade capas adicionales de complejidad y misterio. En el relato bíblico tradicional, la serpiente ha sido comúnmente asociada con Satanás, el adversario de Dios. No obstante, en el libro de Enoc se sugiere que la serpiente que engañó a Eva podría haber sido otro ser, Gadrael, uno de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Este ser, según Enoc, fue quien enseñó a los hombres las armas de la guerra y corrompió a la humanidad con su conocimiento prohibido. La identificación de Gadrael como la serpiente cambia radicalmente la interpretación tradicional, sugiriendo que el engaño de Eva fue parte de un plan más amplio de los ángeles caídos para subvertir la creación de Dios. El diálogo entre Eva y la serpiente también toma un nuevo significado a la luz de esta interpretación. Gadrael, utilizando su astucia y conocimiento, no solo engañó a Eva, sino que manipuló su deseo de sabiduría y poder, presentando la desobediencia como un medio para alcanzar una iluminación superior. Este engaño sutil y perverso es característico de los métodos de los ángeles caídos, quienes constantemente buscan torcer la verdad para sus propios fines. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, la caída de Eva, por lo tanto, no fue simplemente un acto de desobediencia, sino el resultado de una tentación cuidadosamente orquestada por seres con un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Esta perspectiva no solo recontextualiza la historia del Génesis, sino que también nos invita a reflexionar sobre las tácticas del mal y cómo, a lo largo de la historia, ha buscado desviar a la humanidad del camino de Dios. La narrativa de Eva y la serpiente es, en última instancia, una advertencia sobre los peligros de la tentación y el conocimiento prohibido, una lección que sigue siendo relevante en nuestra búsqueda de la verdad. Gadrael es una figura menos conocida en los textos sagrados, pero su papel en la historia de la humanidad es significativo según el libro de Enoc. Identificado como uno de los ángeles caídos, Gadrael fue uno de los líderes de la rebelión celestial contra Dios, y su influencia se extendió a la corrupción de la humanidad. Este ángel caído es mencionado en Enoc como el responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén, un papel que tradicionalmente se ha atribuido a Lucifer o Satanás. La identificación de Gadrael como la serpiente que engañó a Eva plantea preguntas importantes sobre nuestra comprensión de los eventos en el jardín del Edén. Según Enoc, Gadrael fue quien introdujo el conocimiento del mal a la humanidad, enseñando a los hombres las artes de la guerra y la violencia. Su nombre significa muralla de Dios, lo que irónicamente refleja su rol en destruir la barrera entre el bien y el mal, permitiendo que la humanidad se adentrara en un camino de corrupción y pecado. El relato de Enoc sobre Gadrael sugiere que la caída de la humanidad fue parte de un plan mayor de los ángeles caídos para socavar la creación de Dios desde dentro. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al engañar a Eva y provocar su caída, Gadrael no solo alteró el destino de la humanidad, sino que también demostró el poder destructivo del conocimiento prohibido. Este acto de traición y manipulación muestra cómo los ángeles caídos utilizaron su sabiduría y poder para sembrar el caos en la creación divina. La figura de Gadrael nos obliga a reconsiderar la narrativa tradicional de la caída. En lugar de un simple relato de desobediencia, la historia de Adán y Eva se convierte en un capítulo en la lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. Gadrael, como uno de los principales arquitectos de esta rebelión, es un recordatorio de que el mal puede venir de los lugares más inesperados y que las consecuencias de la desobediencia pueden ser mucho más profundas de lo que inicialmente imaginamos. La identidad de la fruta prohibida ha sido motivo de debate durante siglos, con muchas especulaciones y teorías circulando en diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, el libro de Enoc nos ofrece una revelación fascinante que podría resolver este enigma de una vez por todas. Enoc,
quien tuvo el privilegio de ser llevado al cielo y ver el jardín del Edén con sus propios ojos, nos deja un relato detallado sobre la fruta en cuestión, describiéndola de una manera que desafía las ideas tradicionales. En el capítulo 32 del libro de Enoc, se describe cómo Enoc es guiado por los ángeles al jardín del Edén, donde se le muestra un árbol cuyo fruto es descrito como racimos de uvas. Enoc 32, 4-6. Esta descripción es sorprendente porque contradice la visión popular de la fruta como una manzana. En lugar de eso, se presenta como un racimo de uvas, lo que sugiere que la fruta prohibida podría haber sido una vid, un símbolo cargado de significado en la tradición bíblica. La vid y sus frutos son recurrentemente mencionados en la Biblia como símbolos de abundancia, bendición y, en algunos casos, juicio. En Isaías 5, 1-7, por ejemplo, la casa de Israel es comparada con una viña, y en el Nuevo Testamento Jesús se refiere a sí mismo como la vid verdadera. Juan 15, 1. Esta asociación de la vid con temas de bendición y juicio nos lleva a considerar que la fruta prohibida no era solo un símbolo de desobediencia, sino también de la responsabilidad que viene con el conocimiento y la sabiduría. La revelación de Enoc sobre la fruta prohibida como un racimo de uvas añade una nueva dimensión a nuestra comprensión del relato del Génesis. No solo nos invita a reconsiderar nuestras percepciones tradicionales, sino que también nos lleva a reflexionar sobre el papel del conocimiento y la sabiduría en la narrativa bíblica. Esta fruta, que abrió los ojos de Adán y Eva al bien y al mal, sigue siendo un símbolo poderoso de la lucha entre la obediencia divina y el deseo humano de comprender lo incomprensible. La descripción de la fruta prohibida en el libro de Enoc es rica en detalles, proporcionando una imagen vívida que difiere notablemente de las interpretaciones más comunes. Enoc describe el árbol de la sabiduría como un árbol alto como el ciprés, cuyas hojas se asemejan a las del árbol del algarrobo y cuyo fruto era hermoso como los racimos de uvas. Enoc 32, 4-5. Esta imagen de la fruta como un racimo de uvas plantea interesantes preguntas sobre su simbolismo y su verdadero significado. La comparación de la fruta con los racimos de uvas no es casual. En la Biblia, las uvas y el vino son a menudo símbolos de alegría, celebración y bendición divina, pero también de tentación y juicio. El libro de Números, por ejemplo, relata cómo los espías enviados a Canaán regresaron con un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre dos hombres. Números 13:23. Este racimo simbolizaba la fertilidad y la abundancia de la tierra prometida, pero también la responsabilidad que venía con la conquista de esa tierra. La descripción de Enoc nos lleva a reconsiderar la naturaleza de la fruta prohibida. No era simplemente un fruto físico que Eva comió, sino un símbolo de la sabiduría y el conocimiento que conllevan grandes responsabilidades. La belleza de la fruta, descrita por Enoc, también sugiere que la tentación a la que Eva se enfrentó no era solo una cuestión de desobediencia, sino de un deseo profundo de alcanzar un conocimiento más elevado, un deseo que finalmente la llevó a la caída. El relato de Enoc nos invita a ver la fruta prohibida no solo como un objeto de tentación, sino como un símbolo de las complejidades de la sabiduría divina. Este fruto, que parecía tan atractivo y lleno de promesas, en última instancia, trajo consigo las consecuencias de la desobediencia. La descripción de Enoc, con su riqueza de detalles y simbolismo, nos ofrece una perspectiva más profunda sobre el relato del Génesis y el papel que esta fruta jugó en la historia de la humanidad. La fruta prohibida no era solo un símbolo de desobediencia, sino también un portal hacia la sabiduría divina,
una sabiduría que, aunque tentadora, tenía un alto costo. En la Biblia, el conocimiento del bien y del mal es un tema recurrente, representando la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la luz y la oscuridad. Génesis 3, 22. Sin embargo, esta sabiduría no estaba destinada a los seres humanos en su estado original, y el acto de alcanzar este conocimiento a través de la fruta prohibida fue un acto de rebelión. El relato de Enoc nos proporciona una visión más profunda de esta sabiduría oculta. Al describir la fruta como un racimo de uvas, Enoc no solo señala su belleza y atracción, sino también el poder que contenía para transformar a quien la consumiera. Esta fruta no solo abrió los ojos de Adán y Eva al conocimiento del bien y del mal, sino que también los conectó con una sabiduría que era originalmente reservada solo para Dios y sus ángeles. Esta sabiduría, sin embargo, no vino sin consecuencias. El acceso al conocimiento divino significaba que Adán y Eva ahora tenían la capacidad de elegir, de discernir y de tomar decisiones basadas en ese conocimiento, lo que los separó de su estado de inocencia. Como resultado, fueron expulsados del jardín del Edén, perdiendo su acceso a la vida eterna y enfrentando las consecuencias del pecado. Génesis 3, 22-24. La sabiduría oculta en la fruta prohibida es un recordatorio de que el conocimiento, aunque valioso, también puede ser peligroso si no se maneja con la reverencia y el respeto adecuados. La historia de Adán y Eva nos enseña que el deseo de sabiduría y poder puede llevarnos a decisiones que alteran el curso de nuestra vida de maneras inesperadas. Este es un tema que sigue siendo relevante hoy, ya que buscamos equilibrar nuestro deseo de conocimiento con la necesidad de mantenernos en alineación con la voluntad divina. La caída de Adán y Eva en el jardín del Edén marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Este evento no solo cambió el destino de los primeros seres humanos, sino que también tuvo profundas repercusiones para toda la creación. La decisión de comer la fruta prohibida trajo consigo el conocimiento del bien y del mal, pero también introdujo el pecado, la muerte y el sufrimiento en el mundo. Romanos 5:12. El impacto de esta caída es incalculable. Antes de este evento, Adán y Eva vivían en un estado de perfecta comunión con Dios, sin conocer el dolor, la vergüenza ni el mal. Sin embargo, al comer del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y por primera vez experimentaron el miedo, la culpa y la separación de Dios. Génesis 3, 7-10. Este conocimiento, aunque poderoso, vino a un precio extremadamente alto que la humanidad sigue pagando hasta el día de hoy. Enoc nos proporciona una visión adicional de las consecuencias de este acto. Según su relato, la desobediencia de Adán y Eva no solo afectó a la humanidad, sino que también alteró el orden de toda la creación. La tierra, que antes era un lugar de paz y armonía, se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Los ángeles caídos, liderados por Gadrael y otros, aprovecharon esta oportunidad para sembrar caos y destrucción, enseñando a los hombres el arte de la guerra y corrompiendo su naturaleza. El costo del conocimiento prohibido es un tema central en la narrativa bíblica. Aunque Adán y Eva ganaron la capacidad de discernir entre el bien y el mal, también perdieron su inocencia y su acceso a la vida eterna. Este evento nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones y nos recuerda que, aunque el conocimiento es valioso, también puede ser peligroso si no se busca con un corazón puro y una mente alineada con la voluntad de Dios. La historia de Adán y Eva es a menudo vista exclusivamente a través del lente del pecado original, pero hay mucho más en este relato que merece nuestra atención.
más allá del acto de desobediencia, esta historia nos ofrece una rica narrativa sobre la relación entre Dios y la humanidad, la naturaleza del libre albedrío y las complejidades de la existencia humana. Es una historia que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo relevante en nuestra comprensión de la vida, la moralidad y la espiritualidad. En primer lugar, la historia de Adán y Eva nos habla del don del libre albedrío. Dios les dio a estos primeros seres humanos la libertad de elegir, de tomar decisiones que afectarían no solo su vida, sino también la de toda la humanidad. Génesis 2:16-17. Esta capacidad de elegir es un regalo poderoso, pero también una gran responsabilidad. La historia nos muestra que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. La historia de Adán y Eva es una reflexión sobre la naturaleza de la tentación y la caída. La serpiente, o Gadrael según el libro de Enoc, utilizó el deseo de Eva por el conocimiento para engañarla, presentando la desobediencia como un camino hacia la iluminación. Génesis 3:4-6. Esta tentación es un recordatorio de cómo el mal a menudo se disfraza de algo atractivo y deseable, y de cómo nuestras debilidades pueden ser explotadas por fuerzas que buscan alejarnos de la voluntad de Dios. La historia de Adán y Eva es una narrativa sobre la gracia y la redención. Aunque fueron expulsados del jardín del Edén, Dios no los abandonó. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios continúa persiguiendo a la humanidad, ofreciéndonos oportunidades de redención y restauración. Romanos 5:18-19. Este relato nos enseña que, aunque caemos, siempre hay un camino de regreso a Dios y que su gracia es suficiente para cubrir nuestras faltas. La historia de Adán y Eva, por lo tanto, es mucho más que un simple relato de pecado y castigo. Es una historia profunda y multifacética que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras elecciones y nuestra relación con Dios. Al profundizar en este relato, descubrimos que, a pesar de nuestras caídas, siempre hay esperanza y una oportunidad para comenzar de nuevo. La historia de la caída de la humanidad ha sido, durante siglos, atribuida principalmente a Lucifer, también conocido como Satanás, el adversario de Dios. Sin embargo, el libro de Enoc introduce una figura diferente en este drama cósmico: Gadrael, un ángel caído, cuyo papel en la tentación de Eva ha sido ampliamente ignorado en las interpretaciones tradicionales. Este debate sobre si fue Lucifer o Gadrael quien realmente engañó a Eva añade una capa adicional de complejidad a nuestra comprensión del pecado original. Lucifer, según las Escrituras, fue originalmente un ángel de gran belleza y poder, creado para servir a Dios, pero su orgullo lo llevó a rebelarse, convirtiéndose en Satanás, el enemigo de la humanidad. Isaías 14:12-15. En el relato tradicional, Satanás es identificado como la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén, conduciendo a la caída de la humanidad. Génesis 3:1-4. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que este rol podría haber sido desempeñado por Gadrael, un ángel caído conocido por corromper a la humanidad, enseñándoles las artes de la guerra y la violencia. La mención de Gadrael en el libro de Enoc nos obliga a reconsiderar la narrativa tradicional. Si bien Lucifer es visto como la encarnación del mal, Gadrael representa un tipo diferente de maldad: la corrupción del conocimiento y la manipulación de la humanidad a través del engaño. Gadrael, según Enoc, no solo engañó a Eva, sino que también fue responsable de introducir el conocimiento del mal a la humanidad, lo que lo convierte en un personaje clave en la caída del hombre.
Este debate entre el papel de Lucifer y Gadrael no es solo una cuestión de nombres, sino que también refleja las diferentes formas en que el mal puede manifestarse en el mundo. Mientras que Lucifer simboliza la rebelión y el orgullo, Gadrael representa el peligro del conocimiento prohibido y la corrupción de la sabiduría divina. Ambos personajes nos recuerdan que el mal puede tomar muchas formas y que sus efectos pueden ser devastadores cuando no se reconocen y se enfrentan adecuadamente. La naturaleza de la fruta prohibida ha sido objeto de especulación y debate durante siglos, y una de las teorías más controversiales es la idea de que la fruta podría haber sido una metáfora para el sexo. Esta interpretación sugiere que la desobediencia de Eva no fue simplemente comer una fruta literal, sino participar en un acto sexual que estaba prohibido por Dios. Esta teoría, aunque no respaldada por la mayoría de los textos bíblicos tradicionales, ha capturado la imaginación de muchos estudiosos y teólogos a lo largo de los años. La Biblia es relativamente silenciosa sobre los detalles exactos de la fruta prohibida, solo mencionando que era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Sin embargo, algunos intérpretes han visto en esta descripción una metáfora para el despertar sexual de Adán y Eva, un conocimiento que al ser adquirido les permitió entender su desnudez y experimentar la vergüenza por primera vez. Génesis 3:7. Esta teoría postula que el acto de comer la fruta fue en realidad una alegoría para la pérdida de la inocencia sexual. El libro de Enoc no respalda directamente esta teoría, pero la idea de que la fruta prohibida representa algo más que un simple objeto físico es consistente con las interpretaciones más esotéricas de los textos sagrados. En lugar de ser una manzana literal, la fruta podría simbolizar cualquier forma de conocimiento prohibido, incluido el conocimiento sexual. Esta interpretación sugiere que la caída de la humanidad estuvo vinculada a la adquisición de un conocimiento que no estaban preparados para manejar, lo que resultó en su expulsión del Edén. Aunque esta teoría es intrigante, es importante abordar estas interpretaciones con cautela. La idea de que la fruta prohibida representa el sexo puede ser vista como una forma de reinterpretar las enseñanzas bíblicas para abordar cuestiones de moralidad y comportamiento humano. Sin embargo, independientemente de cómo interpretemos la fruta, lo que está claro es que su consumo representó una transgresión de los límites establecidos por Dios, con consecuencias que resonaron a lo largo de toda la historia humana. La fruta prohibida del jardín del Edén es frecuentemente interpretada como un símbolo de sabiduría, un conocimiento que, aunque deseable, tenía un alto costo. Según el relato bíblico, cuando Eva y Adán comieron de la fruta, se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Este acto de comer la fruta no solo les dio conocimiento del bien y del mal, sino que también les otorgó una conciencia de sí mismos y de su vulnerabilidad, transformando para siempre su relación con Dios y con el mundo. La sabiduría en la Biblia es a menudo presentada como algo precioso y deseable. En Proverbios, por ejemplo, se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10. Y que buscar la sabiduría es una de las más altas aspiraciones del ser humano. Sin embargo, la sabiduría que Adán y Eva adquirieron al comer la fruta prohibida era diferente. Era un conocimiento que les permitía discernir el bien del mal, pero también les trajo la carga del pecado y la muerte. El libro de Enoc expande esta idea al describir la fruta como un símbolo de la sabiduría divina que los seres humanos no estaban destinados a poseer. Al comerla,
Adán y Eva accedieron a un nivel de conocimiento que estaba reservado para Dios y los ángeles, lo que resultó en su expulsión del jardín del Edén. Esta sabiduría, aunque valiosa, tenía un precio: la pérdida de la inocencia y la separación de la presencia directa de Dios. La fruta prohibida, entonces, puede ser vista como un símbolo de los peligros de la sabiduría no regulada. Mientras que la sabiduría es esencial para vivir una vida plena y significativa, también puede ser peligrosa si no se busca con humildad y reverencia hacia Dios. La historia de Adán y Eva nos recuerda que, aunque el conocimiento es un regalo, también puede ser una carga si no se maneja con cuidado y respeto por los límites divinos. La creencia de que la fruta prohibida del jardín del Edén era una manzana es una idea que ha perdurado en la cultura popular durante siglos, pero ¿de dónde proviene esta interpretación? Aunque la Biblia nunca especifica el tipo de fruta que Eva comió, la manzana se ha convertido en el símbolo dominante de este relato, en gran parte debido a una combinación de factores lingüísticos, culturales y artísticos que han moldeado nuestra percepción de esta historia. Uno de los principales factores que contribuyó a esta asociación fue una confusión lingüística en la traducción al latín. En latín, la palabra malum puede significar tanto mal como manzana, lo que llevó a una interpretación errónea en los primeros textos cristianos. Esta confusión se consolidó con el tiempo, y la manzana se convirtió en el símbolo del pecado original en la tradición cristiana occidental. La influencia del arte renacentista desempeñó un papel crucial en cementar esta imagen en la imaginación popular. Durante el Renacimiento, los artistas a menudo representaban la historia del pecado original, con Eva sosteniendo una manzana, una fruta común y reconocible en Europa. Obras como la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina ayudaron a popularizar esta interpretación, estableciendo la manzana como el símbolo visual de la fruta prohibida. La cultura popular también ha jugado un papel en perpetuar esta idea. Desde cuentos infantiles hasta películas de Hollywood, la manzana ha sido utilizada repetidamente como un símbolo de tentación y caída, reforzando su asociación con la historia de Adán y Eva. Esta interpretación, aunque no bíblicamente precisa, ha persistido porque encapsula de manera efectiva el concepto de la tentación y el pecado en una imagen simple y poderosa. Es importante recordar que la Biblia no especifica el tipo de fruta, y la asociación con la manzana es más un producto de influencias culturales y lingüísticas que de evidencia bíblica. Esta interpretación nos muestra cómo las tradiciones culturales pueden influir en nuestra comprensión de los textos sagrados, moldeando nuestra percepción de las historias bíblicas de maneras que no siempre reflejan su contenido original. El arte y la literatura han desempeñado un papel significativo en moldear la percepción popular de la fruta prohibida, y su influencia ha sido tan poderosa que ha llegado a eclipsar las descripciones bíblicas originales. A lo largo de la historia, artistas y escritores han interpretado la historia de Adán y Eva de diversas maneras, utilizando la fruta prohibida como un símbolo cargado de significado, adaptando su forma y características a las necesidades narrativas y culturales de su tiempo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la historia de la caída de la humanidad se convirtió en un tema popular en el arte cristiano. Los artistas, inspirados por las interpretaciones teológicas de su época, comenzaron a representar la fruta prohibida como una manzana, una fruta que simbolizaba tanto el pecado como la tentación. Estas representaciones no solo reflejaban las creencias religiosas de la época, sino que también ayudaban a educar a un público mayormente analfabeto sobre las enseñanzas bíblicas. En la literatura, la manzana y la fruta prohibida han sido utilizadas como metáforas en una variedad de contextos.
Obras como El paraíso perdido, de John Milton, profundizan en los temas de la tentación y la caída, utilizando la fruta como un símbolo de la desobediencia humana y las consecuencias del pecado. La manzana se convirtió en una herramienta literaria que permitía a los autores explorar las complejidades de la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal. En la cultura contemporánea, la influencia del arte y la literatura continúa moldeando nuestra percepción de la fruta prohibida. Desde películas hasta programas de televisión, la manzana sigue siendo un símbolo potente de tentación y peligro, reforzando su conexión con el relato bíblico. Esta persistente asociación muestra cómo la fruta prohibida ha trascendido su origen bíblico para convertirse en un símbolo universal del pecado y la tentación en la cultura occidental. La influencia del arte y la literatura en la percepción de la fruta prohibida nos recuerda que nuestras interpretaciones de los textos sagrados están a menudo mediadas por las representaciones culturales que nos rodean. Estas interpretaciones pueden enriquecer nuestra comprensión de las historias bíblicas, pero también pueden distorsionarlas, alejándolas de su significado original. Es crucial, por tanto, acercarnos a estos relatos con una mente abierta y un espíritu crítico, dispuestos a explorar tanto sus interpretaciones tradicionales como sus significados más profundos. En el relato bíblico, la interacción entre los seres humanos y los ángeles es rara y generalmente está reservada para momentos de gran importancia. El libro de Enoc, sin embargo, ofrece una perspectiva única sobre esta dinámica, revelando cómo los ángeles no solo observaban a la humanidad desde la distancia, sino que también intervenían activamente en su desarrollo. Uno de los secretos más intrigantes que se revela a través de estos textos es el verdadero significado de la fruta prohibida y su papel en la caída de la humanidad. Según Enoc, fue un ángel llamado Rafael quien le mostró el árbol de la sabiduría en el jardín del Edén y le explicó su importancia. Este árbol, cuya fruta era como racimos de uvas, no solo era estéticamente hermoso, sino que también contenía el conocimiento del bien y del mal, un conocimiento que estaba prohibido para los seres humanos en su estado original, Enoc 32:4-6. Esta revelación sugiere que los ángeles, al igual que Dios, entendían el peligro que representaba este conocimiento para la humanidad. La participación de los ángeles en la historia de la fruta prohibida no se limita a la revelación de su naturaleza. Algunos ángeles, como Gadrael, jugaron un papel activo en la caída de Adán y Eva, utilizando su conocimiento y poder para engañar a la humanidad y llevarla a la desobediencia. Estos ángeles caídos, mencionados en el libro de Enoc, no solo introdujeron el pecado en el mundo, sino que también corrompieron el propósito original de la creación divina, alterando el destino de toda la humanidad. La revelación de los ángeles sobre la fruta prohibida nos muestra que este evento no fue simplemente un acto de desobediencia humana, sino parte de un conflicto más amplio entre las fuerzas del bien y del mal. Los ángeles, tanto los fieles como los caídos, desempeñaron roles clave en este drama cósmico, utilizando la fruta como un medio para cumplir sus propios fines. Esta historia nos recuerda que, en la lucha entre la luz y la oscuridad, incluso los actos más simples pueden tener consecuencias profundas y duraderas. La creación de Adán y Eva representa uno de los momentos más significativos en la narrativa bíblica. Un momento en el que Dios, en su infinita sabiduría y amor, decidió formar a los primeros seres humanos a su imagen y semejanza. Génesis 1:26-27. Sin embargo, esta historia de origen, que comienza con la perfección y la comunión divina, rápidamente se transforma en una tragedia de desobediencia y exilio. La decisión de comer la fruta prohibida no solo marcó el comienzo del pecado, sino que también puso fin al idilio del jardín del Edén.
Adán y Eva, creados para vivir en armonía con Dios y con la creación, disfrutaban de una existencia libre de dolor, sufrimiento y muerte. Sin embargo, la serpiente, en su astucia, convenció a Eva de que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no solo no era peligroso, sino que la haría como Dios, conocedora del bien y del mal. Génesis 3:5. Este engaño despertó en Eva y Adán un deseo de algo más allá de lo que se les había concedido, un deseo de sabiduría y poder que finalmente los llevó a su caída. El acto de comer la fruta prohibida tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. Al instante, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez, un símbolo de su vulnerabilidad y su nueva conciencia del pecado. Génesis 3:7. Esta conciencia, aunque en muchos sentidos era una forma de conocimiento, también los separó de la inocencia y la pureza que habían disfrutado anteriormente. Su relación con Dios se vio profundamente afectada y pronto se encontraron enfrentando la ira divina. El exilio del jardín del Edén fue el castigo final por su desobediencia. Dios, en su justicia, los expulsó de este paraíso terrenal, cerrando el acceso al árbol de la vida y condenándolos a una vida de sufrimiento y trabajo duro. Génesis 3:22-24. Este exilio no solo marcó el comienzo de la historia humana tal como la conocemos, sino que también estableció el patrón de lucha, redención y esperanza que caracteriza la narrativa bíblica. La tragedia de Adán y Eva es, en última instancia, una historia sobre las consecuencias de la desobediencia, pero también sobre la posibilidad de redención a través del arrepentimiento y la gracia divina. La historia de la fruta prohibida no se limita solo a la Biblia y al libro de Enoc. De hecho, su significado se extiende a través de varias tradiciones y textos sagrados, cada uno ofreciendo su propia interpretación y enfoque sobre este evento crucial en la historia de la humanidad. Estas interpretaciones, aunque diversas, comparten un hilo común: la idea de que la fruta simboliza el conocimiento, la tentación y las consecuencias de transgredir los límites divinos. En el Corán, la historia de Adán y Eva también se relata, aunque con algunas diferencias significativas. Aquí, la fruta prohibida sigue siendo el catalizador de la caída, pero el énfasis está en el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Después de comer la fruta, Adán y Eva se arrepienten sinceramente, y aunque son expulsados del paraíso, Dios les promete guía y redención. Sura 2:35-37. Esta versión subraya la importancia del arrepentimiento y la compasión divina, elementos que también están presentes en la narrativa bíblica, pero con un enfoque diferente. El judaísmo, por su parte, ha desarrollado una rica tradición interpretativa en torno a la fruta prohibida. Algunos textos rabínicos sugieren que la fruta podría haber sido una uva, un higo o incluso trigo, cada uno simbolizando diferentes aspectos de la naturaleza humana y las tentaciones que enfrentamos. En el Midrash, por ejemplo, se exploran las razones detrás de la tentación de Eva, enfatizando cómo el deseo de conocimiento y la curiosidad humana pueden llevarnos por caminos peligrosos. En otras tradiciones místicas, como la Cábala, la fruta prohibida es vista como una metáfora para la unión de las esferas del bien y del mal. La Cábala sugiere que el acto de comer la fruta no solo introdujo el mal en el mundo, sino que también reveló la complejidad de la creación y la interconexión de todos los aspectos de la vida. Esta interpretación mística añade una dimensión más profunda a la historia, mostrando cómo la caída no fue solo un acto de desobediencia, sino también una revelación de la naturaleza dual de la realidad. Estas diversas interpretaciones nos muestran que la fruta prohibida es un símbolo poderoso y multifacético que ha capturado la imaginación de diferentes culturas y tradiciones religiosas.
Cada interpretación añade una nueva capa de significado a la historia, invitándonos a explorar no solo las consecuencias del pecado, sino también las complejidades de la existencia humana y nuestra relación con lo divino. El libro de Enoc ha sido una fuente de fascinación y controversia desde que fue redescubierto en el siglo XVIII. Aunque no está incluido en el canon bíblico oficial de la mayoría de las denominaciones cristianas, este texto ofrece una visión única del mundo antediluviano, las interacciones entre los ángeles y la humanidad y la naturaleza de la fruta prohibida. Pero la pregunta sigue siendo, ¿podemos confiar en las revelaciones de Enoc? Una de las razones por las que el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico es su naturaleza apocalíptica y mística. Los relatos de Enoc sobre los ángeles caídos, los secretos del cielo y la descripción detallada del jardín del Edén presentan una narrativa que difiere de la tradición bíblica más establecida. Esto ha llevado a algunos a cuestionar su autenticidad y a considerarlo más como una obra de ficción religiosa que como un texto sagrado. El libro de Enoc es mencionado en la Biblia, específicamente en la Epístola de Judas, donde se hace referencia a una profecía pronunciada por Enoc, el séptimo desde Adán. Judas 1:14-15. Esta mención le da al texto un grado de legitimidad, sugiriendo que, al menos en algunos círculos antiguos, Enoc era considerado una figura importante y sus revelaciones dignas de consideración. Además, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, contienen fragmentos del libro de Enoc, lo que indica que fue valorado por ciertas comunidades judías del Segundo Templo. La confiabilidad del libro de Enoc depende en gran medida de la perspectiva desde la cual se aborde. Para aquellos que buscan una comprensión más amplia y mística de la historia bíblica, Enoc ofrece una visión que complementa y enriquece los relatos tradicionales. Sin embargo, para quienes prefieren adherirse estrictamente a los textos canónicos, las revelaciones de Enoc pueden parecer especulativas y alejadas de la doctrina establecida. En última instancia, el valor del libro de Enoc radica en su capacidad para ampliar nuestra comprensión de las narrativas bíblicas y ofrecer nuevas perspectivas sobre temas como la fruta prohibida y la caída de la humanidad. Aunque su autenticidad puede ser cuestionada, su impacto en la tradición religiosa y su capacidad para inspirar reflexión y debate son innegables. Este texto sigue siendo una fuente rica de sabiduría y misterio, invitándonos a explorar las profundidades de lo sagrado con una mente abierta y un corazón receptivo. La Biblia es el texto sagrado central para millones de personas en todo el mundo, y su relato de la creación y la caída de la humanidad en el jardín del Edén es uno de los más conocidos y discutidos. Pero cuando se trata de la fruta prohibida, la Biblia ofrece solo descripciones vagas, dejando mucho espacio para la interpretación y el debate. Entonces, ¿qué nos dice realmente la Biblia sobre esta fruta y su papel en la historia de la humanidad? En el libro de Génesis se menciona que Dios plantó un jardín en Edén y que hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. No se especifica el tipo de fruta que produce este árbol, solo se dice que es deseable y que su consumo estaba prohibido bajo pena de muerte. Génesis 2:16-17. El relato bíblico se centra en las consecuencias de comer esta fruta: la desobediencia de Adán y Eva, su expulsión del Edén y la introducción del pecado y la muerte en el mundo. El acto de comer la fruta simboliza la transgresión de los límites divinos, la elección de la humanidad de seguir su propio camino en lugar de obedecer a Dios. Esta historia, aunque breve en su descripción de la fruta,
Es poderosa en su mensaje sobre la naturaleza del pecado y la importancia de la obediencia. A lo largo de la Biblia no se menciona directamente la identidad de la fruta prohibida, y este silencio ha llevado a numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Desde el simbolismo de la manzana en la tradición cristiana occidental hasta las especulaciones sobre el significado místico del fruto en la Cábala y otros textos esotéricos, la naturaleza de esta fruta ha sido objeto de una amplia gama de interpretaciones. Sin embargo, lo que está claro en la narrativa bíblica es que la fruta es un símbolo de la elección entre la vida y la muerte, entre la obediencia a Dios y la rebelión. La verdadera naturaleza de la fruta prohibida puede seguir siendo un misterio, pero su significado es claro. Es un recordatorio de las consecuencias de nuestras elecciones y de la importancia de seguir la voluntad divina. Al explorar este relato, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones y la manera en que nos relacionamos con lo sagrado. La historia de la fruta prohibida, aunque breve en los detalles, sigue siendo una fuente de profunda sabiduría y enseñanza espiritual.